Soy Abigail. Tengo 32 años y nací en una familia donde el dinero nunca se discutía, sino que siempre se exhibía. De pequeña, aprendí rápidamente que, para mis padres, nunca estaría a la altura de mi hermana perfecta, Madison. Cuando mis queridos abuelos fallecieron inesperadamente el año pasado, descubrí que me habían dejado una herencia considerable. Lo que nunca imaginé fue hasta dónde llegarían mis padres para redirigir ese dinero a su hija favorita. Si alguna vez has sentido el dolor de una traición familiar, quédate conmigo. Antes de continuar, dime desde dónde lo ves y suscríbete si te identificas con las historias de drama familiar. Al crecer en nuestra extensa casa colonial en Connecticut, siempre me sentí como un intruso. Nuestra familia tenía lo que la gente llama dinero antiguo, heredado de generación en generación y cuidadosamente administrado por mi padre, Richard, y mi madre, Eleanor. Desde mis primeros recuerdos, el patrón estaba claro: Madison, mi hermana 4 años menor, era la niña dorada. Cuando sacaba solo sobresalientes en la secundaria, mi boleta recibía una mirada superficial y un distraído bien hecho, Abby. Pero cuando Madison sacaba incluso una sola sobresaliente entre sus B, mis padres organizaban una cena de celebración. Madison ha trabajado muchísimo, anunciaba mi madre a todos los que la oían. Se merece un reconocimiento especial. Me sentaba tranquilamente en esas cenas, empujando la comida en mi plato y preguntándome qué hacía que mis logros fueran mucho menos dignos de celebración. Mis abuelos, Martha y Harold, vivían a solo 30 minutos en auto en su histórica casa victoriana que había pertenecido a la familia durante generaciones. Desde que tenía 7 años, noté lo diferente que me trataban en comparación con mis padres. Cuando los visitaba, generalmente cada 2 fines de semana, la abuela Marta me miraba a los ojos cuando hablaba. Me hacía preguntas adicionales sobre mis intereses. El abuelo Harold me alborotaba el pelo y me llamaba a la lista. Durante un día de Acción de Gracias en particular, cuando tenía 11 años, escuché una conversación tensa entre mis abuelos y mis padres. Richard, ayer te perdiste la Feria de Ciencias de Abigail, dijo la abuela Marta con una voz inusualmente severa. Ella ganó el primer lugar. Estábamos allí, respondió mi padre, pero ella seguía mirando hacia la puerta, esperando que llegaras, mamá. Teníamos el recital de baile de Madison. ¿Sabes lo importante que es su baile para su futuro? Abigail lo entiende, ¿verdad? Intervino el abuelo Harold. La muchacha parecía desconsolada. Mi madre suspiró audiblemente. Marta, Harold, por favor, no vuelvan a empezar esto. Amamos a nuestras 2 hijas por igual, solo que tienen necesidades diferentes. Incluso a esa temprana edad, sabía que eso no era cierto. Madison necesitaba atención y elogios constantes. Yo, al parecer, necesitaba aceptar mi invisibilidad. A medida que entramos en la adolescencia, la disparidad se hizo más pronunciada. Madison desarrolló una habilidad especial para manipular situaciones para mantener su posición como favorita. Si mencionaba mi interés en asistir a una universidad prestigiosa, Madison de repente expresaba el mismo interés, lo que impulsaba a mis padres a contratar tutores especializados para ella. Cuando gané un concurso de ensayos regional en 10º grado, Madison desarrolló una misteriosa enfermedad el día de la ceremonia de premiación. Naturalmente, mis padres se quedaron en casa con ella y se perdieron mi momento de reconocimiento. Tu hermana es simplemente más sensible que tú, explicó mi madre cuando expresé mi decepción. Eres más fuerte, Abigail. Puedes con esto sola. Que me etiquetaran como fuerte se convirtió en una maldición. Significaba que merecía menos apoyo, menos atención, menos amor. Cuando llegué a la edad universitaria, había internalizado la necesidad de buscar validación. Aunque mi verdadera pasión era la literatura, me dediqué a las finanzas porque mi padre ocasionalmente mencionaba su admiración por las mujeres que entendían los negocios. Me gradué summa cum laude en Dartmouth, con la esperanza de finalmente obtener la aprobación que ansiaba desesperadamente. En mi graduación, mis padres asistieron pero se fueron antes porque Madison, que estaba tomándose un año sabático después de apenas graduarse de la escuela secundaria, había llamado quejándose de soledad. A lo largo de estos años, mis abuelos siguieron siendo mi apoyo emocional cuando mis padres no podían asistir. Mi graduación de preparatoria fue un poco discreta porque Madison tuvo un pequeño accidente de auto, un pequeño golpe, que, por alguna razón,
requirió la atención de ambos padres durante días. La abuela Marta y el abuelo Harold no solo asistieron, sino que después me organizaron una pequeña celebración en su casa. «Eres extraordinaria, Abigail», me dijo el abuelo Harold ese día. «Nunca olvides que tu valor no lo determinan los demás». Esas palabras se convirtieron en un mantra durante las reuniones familiares más difíciles. Como aquella Navidad en la que mis padres le regalaron a Madison un coche nuevo, mientras que yo recibí una tarjeta de regalo de unos grandes almacenes. O aquella vez que mi madre olvidó mencionar mi ascenso en su almuerzo de damas, pero dedicó 20 minutos a detallar el nuevo trabajo de Madison como recepcionista en una peluquería local. A pesar de las constantes decepciones, una parte infantil de mí se aferraba a la esperanza de que algún día mis padres me verían, de verdad. Que, de alguna manera, por fin haría algo digno para merecer el amor que tan generosamente le dieron a mi hermana. Esta esperanza, aunque equivocada, me impedía asistir a reuniones familiares. Me impedía enviar tarjetas de cumpleaños. Me impedía llamar cada domingo por la noche. Me mantenía atado a una familia donde siempre buscaba una aceptación que permanecía perpetuamente fuera de mi alcance. Con el paso de los años, la casa victoriana de mis abuelos se convirtió en mi santuario. Cada 2 fines de semana, conducía desde mi apartamento en Boston hasta su casa en Connecticut, sintiendo cómo se aliviaba el peso de la incompetencia al entrar en su entrada bordeada de arces. A diferencia de la fría perfección de la casa de mis padres, la suya era cálida, ligeramente desordenada con recuerdos significativos y siempre olía a canela y libros viejos. «Ahí está, nuestra brillante niña», anunciaba el abuelo Harold mientras yo cruzaba la puerta. Independientemente de los logros o fracasos que habían marcado mi semana, su orgullo constante por mí existía independientemente de cualquier logro específico. Durante mi segundo año en Dartmouth, cuando llamé a mis padres para pedirles ayuda con la matrícula después de perder una beca debido a los recortes presupuestarios, mi madre suspiró profundamente. «Abigail, ya nos hemos comprometido a cubrir los estudios completos de Madison en Westfield State. Sabes que ella necesita el apoyo más que tú. ¿No podrías simplemente pedir más préstamos? Al fin y al cabo, estás estudiando finanzas. Con el tiempo podrás pagarlos». No les dije que había perdido mi beca por haber dedicado tantas horas a ayudar a Madison con sus solicitudes universitarias en lugar de concentrarme en mantener mi promedio perfecto. Ayudar a mi hermana parecía una forma de finalmente ganarme la aprobación de mis padres. En cambio, me había costado dinero. 2 días después de aquella llamada decepcionante, el abuelo Harold me llamó. «Abigail, me gustaría hablar contigo sobre una oportunidad de inversión», dijo con voz casual pero decidida. «Tu abuela y yo queremos invertir en tu educación. Creemos que los beneficios serán sustanciales». Cuando protesté, la abuela Marta se puso al teléfono. «Cariño, esto no es caridad. Es creer en tu futuro. A veces, la familia significa reconocer el potencial y cultivarlo. Hagámoslo». Pagaron no solo el resto de mi educación universitaria, sino también mi MBA. Durante aquellos años, mi educación financiera se extendió mucho más allá del aula. En esas visitas de fin de semana, el abuelo Harold me invitaba a su estudio, una habitación con paneles de madera, estanterías del suelo al techo y el agradable olor a cuero de la fortuna. La fortuna familiar no siempre se administró con prudencia, me confesó una tarde lluviosa de sábado cuando yo tenía 24 años. «Tu bisabuelo casi lo pierde todo en el 29. Fue tu bisabuela Sofía quien en secreto empezó a invertir en materias primas estables. Se suponía que las mujeres no entendían de finanzas en aquel entonces, pero ella salvó a esta familia. Sacó libros de contabilidad, certificados de acciones e historias financieras familiares, enseñándome no solo sobre gestión de patrimonio, sino también sobre la relación de nuestra familia con el dinero. Estas lecciones continuaron durante años y poco a poco me di cuenta de que me estaba preparando para algo, aunque no estaba seguro de qué. Mientras tanto, la abuela Marta se centró en una educación diferente. Compartió historias, valores y tradiciones familiares. Los domingos por la mañana nos sentábamos en su sala de jardín y bebíamos té Earl Grey en delicadas tazas que habían pertenecido a mi tatarabuela. «La familia es más que sangre o herencia», decía, con una mirada amable pero de alguna manera evaluadora. «Se trata de carácter, de hacer lo correcto el uno para el otro, incluso cuando es difícil, sobre todo cuando es difícil».
Durante una de esas conversaciones, cuando tenía 27 años, ella abordó un tema que normalmente evitábamos. «Tus padres te quieren, Abigail», dijo con cuidado. «Simplemente no te entienden. Hay quienes solo ven su propio reflejo. Madison refleja las inseguridades de tu madre y la necesidad de admiración de tu padre. Siempre has sido más como Harold y yo, independiente, y quizás demasiado autosuficiente para tu propio bien. Siempre la han favorecido», dije en voz baja. La admisión fue dolorosa incluso después de todos estos años. La abuela Marta no lo negó. «Sí, y ese es su fallo, no el tuyo. Harold y yo lo hemos notado. Hemos intentado hablar con ellos al respecto a lo largo de los años, pero algunos patrones se vuelven demasiado cómodos para romperlos». Había algo en su tono ese día, un toque de resolución que me hizo preguntarme qué conversaciones habían tenido lugar a puertas cerradas con mis abuelos. Orientación y apoyo. Desarrollé una exitosa carrera como analista de inversiones. A los 30, me convertí en socio de una firma boutique en Boston, especializada en inversión sostenible. Cuando llamé a mis padres para contarles la noticia, mi padre parecía distraído. «¡Qué bien, Abby!», dijo. «Oye, Madison está pensando en abrir su propio salón. ¿Te importaría darle algún consejo de negocios? Ya sabes, los números no son su fuerte. Siempre fue así. Mis logros fueron un paso importante para ayudar a Madison. Sin embargo, con mis abuelos encontré validación y apoyo genuino. La última vez que vi a mis abuelos juntos fue en la celebración de su 60 aniversario, apenas 3 meses antes del accidente. Fue una reunión íntima en su casa, notablemente sin mis padres y Madison, quien tenía un compromiso previo en el salón de Madison. Después de cenar, el abuelo Harold me llevó aparte. A sus 84 años, se movía más lentamente que antes, pero su mente seguía siendo muy aguda. «Abigail, tu abuela y yo hemos estado hablando del futuro», dijo en voz más baja de lo habitual. «Ya no nos estamos haciendo jóvenes, y hay asuntos que debemos asegurarnos de que estén bien organizados». «Abuelo, no quiero hablar de esto», protesté. La idea de perderlos era demasiado dolorosa para contemplarla. «Lo sé, querida», dijo, «pero la sabiduría implica afrontar verdades difíciles. Hemos tomado ciertas decisiones que quizás sorprendan a algunos, pero a ti no deberían sorprenderte». Él me apretó la mano. «Solo quiero que sepas que todo lo que hemos hecho lo hemos hecho con mucho cariño y dedicación». La abuela Marta se unió a nosotros, uniendo su brazo con el mío. «Estamos orgullosos de la mujer en la que te has convertido, Abigail. Pase lo que pase en el futuro, no lo dudes». Sus palabras me parecieron extrañamente una despedida, aunque en ese momento descarté esa sensación. No me di cuenta entonces de que me estaban preparando para lo que vendría, sentando las bases para la batalla que pronto envolvería a nuestra familia. La llamada se produjo un martes por la mañana en octubre. Me estaba preparando para una reunión con un cliente cuando mi teléfono se iluminó con el número de mi madre, algo lo suficientemente inusual como para hacerme reflexionar. Su voz sonaba controlada pero tensa. «Abigail, ha habido un accidente. Tus abuelos volvían de su casa en el lago. La carretera estaba mojada por la lluvia». Su voz se fue apagando. «Mamá», mi mano agarró el teléfono con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. «¿Están bien?». El silencio se prolongó durante varios segundos antes de que ella continuara. «No, Abigail. Se fueron. Los dos». Los siguientes días transcurrieron entre preparativos y dolor. Salí inmediatamente del trabajo y conduje hasta Connecticut. A veces mi visión se nublaba por las lágrimas mientras los recuerdos de las visitas de fin de semana volvían a inundarme. La idea de no volver a ver la sonrisa acogedora del abuelo Harold ni a sentir las suaves manos de la abuela Marta sobre mis hombros me dejó un dolor físico en el pecho. Cuando llegué a la casa de mis padres, Madison ya estaba allí, con los ojos rojos e hinchados. Por un breve momento, nuestra pérdida compartida trascendió la compleja dinámica entre nosotros. Entre nosotros, nos abrazamos con un dolor genuino y compartido. Ese momento de conexión duró poco. «No puedo creer que se hayan ido», sollozó Madison dramáticamente en la sala de estar, rodeada de vecinos que traían cazuelas de condolencias. Fueron como unos segundos padres para mí. Me mordí la lengua, sabiendo que Madison visitaba a nuestros abuelos quizás 2 veces al año como máximo,
generalmente cuando necesitaba dinero o estaba entre relaciones y buscaba atención. Mis visitas semanales y mi conexión genuina con ellos pasaron desapercibidas. El funeral fue elegante y sobrio, digno de dos personas que habían vivido con tanta dignidad. Me pidieron que pronunciara uno de los panegíricos, una responsabilidad que me honró y me aterraba a la vez. De pie en el podio, mirando el mar de rostros, hablé desde el corazón sobre dos personas que habían moldeado mi vida de maneras profundas. Martha y Harold Blake no solo me enseñaron sobre nuestra historia familiar, dije con una voz sorprendentemente firme. Me enseñaron sobre la integridad, la fortaleza serena y el amor incondicional. Veían a las personas como realmente eran y valoraban la conexión auténtica por encima de todo. Con el rabillo del ojo, noté que mi madre se removía incómoda en el primer banco. A su lado, mi padre miraba fijamente al frente, con expresión indescifrable. 3 días después del funeral, Benjamin Thornton, el abogado de mis abuelos durante 30 años, solicitó la presencia de la familia en su oficina para la lectura del testamento. La atmósfera en su oficina con paneles de madera estaba tensa mientras mis padres, Madison y yo tomábamos asiento alrededor de una pulida mesa de conferencias. Benjamin, un hombre distinguido de unos 60 años, con cabello plateado y ojos amables, comenzó con sus condolencias formales antes de abrir una cartera de cuero. Antes de comenzar con las distribuciones específicas, dijo, debo señalar que el patrimonio de Martha y Harold Blake es considerable, valuado en aproximadamente $28 millones, incluyendo propiedades, inversiones y bienes personales. Mi madre jadeó audiblemente. Incluso yo me sorprendí con la cifra, aunque el abuelo Harold me había dado pistas sobre su situación financiera a lo largo de los años. Benjamin continuó. A su nieta, Madison Blake, le dejan su propiedad junto al lago en New Hampshire, valorada en aproximadamente $1.20 millones, junto con un regalo en efectivo de $500,000. Madison sonrió entre lágrimas y me miró triunfante. Yo permanecí inexpresiva, esperando. A su hijo, Richard Blake, y a su nuera, Eleanor Blake, les dejan su colección de arte y antigüedades, valorada en aproximadamente $2 millones, además de un regalo en efectivo de $1 millón. Mi padre asintió con expresión calculadora. Mi madre le tomó la mano y se la apretó con fuerza. Benjamin se aclaró la garganta antes de continuar. Y a su nieta, Abigail Blake, le dejan la residencia principal en Connecticut, valorada en $4 millones, su cartera de inversiones valorada en aproximadamente $15 millones, sus activos en efectivo restantes de aproximadamente $4,3 millones y todos los efectos personales restantes no designados específicamente en otro lugar. El silencio en la habitación fue absoluto durante 3 segundos completos antes de que la voz de mi madre lo atravesara como un cristal. Debe haber algún error, dijo con la voz tensa por una rabia apenas controlada. Benjamin la miró con calma. No hay ningún error, señora Blake. El testamento es muy claro y se actualizó hace apenas 6 meses, con Martha y Harold en pleno uso de sus facultades mentales y físicas, debidamente atestiguados. Pero eso no es justo, exclamó Madison, desvaneciéndose su satisfacción anterior. ¿Por qué le dejarían casi todo a Abigail? Yo también era su nieta. Me quedé en silencio, atónito, asimilando las implicaciones. Aunque sabía que mis abuelos valoraban nuestra relación, nunca imaginé tal disparidad en sus últimos deseos. La herencia cambió mi vida, pero ya reconocí que tendría un costo terrible para las relaciones familiares. Esto es indignante, dijo finalmente mi padre con voz fría. Mis padres jamás habrían creado semejante desequilibrio a propósito. Abigail debió de influir en ellos de alguna manera. Me sentí como si me hubieran dado una bofetada. Disculpe, alcancé a decir. Benjamin interrumpió antes de que la situación pudiera escalar aún más. Señor Blake, señora Blake, debo informarles que Martha y Harold anticiparon esta reacción. Dejaron una carta explicando sus decisiones, la cual me han indicado que solo lea si se cuestionan sus distribuciones. Léelo, exigió mi madre. Benjamin abrió un sobresellado y comenzó a leer en tono mesurado. A nuestra querida familia. Si se lee esta carta, significa que nuestras decisiones han sido cuestionadas. Queremos dejar claro que hemos tomado estas decisiones con plena conciencia y detenidamente durante muchos años.
Nuestras distribuciones reflejan no solo nuestras relaciones con cada miembro de la familia, sino también nuestra evaluación de las necesidades, los obsequios previos dados durante nuestra vida y nuestra confianza en la capacidad de cada destinatario para administrar responsablemente su herencia. Los amamos a todos, pero hemos elegido asignar nuestro patrimonio de la manera que creemos que mejor sirve a los intereses a largo plazo de todos y honra los valores que apreciamos. Le pedimos que respete nuestros deseos y mantenga la armonía familiar. Con amor eterno. Martha y Harold Blake. El rostro de mi madre se había puesto de un rojo alarmante. Madison lloraba a mares, con el rímel corrido por sus mejillas. Mi padre,